del programa, Señor. Te doy gracias por mis estudios y por los estudios de cada uno de mis compañeros. Te pido para que nunca nos sueltes, Señor, que a pesar de que nos sintamos tristes, agobiados, que recordemos que tú estás ahí. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias por su oración, Glenda. Y bueno, pues este taller se da con el objetivo, ¿verdad?, de que conozcamos un poco más lo valioso que es el organizarnos en cuanto a nuestras actividades diarias, ¿verdad? No solo de manera profesional, sino que va a haber otros aspectos que aquí el licenciado va a abordar. Entonces va a ser interesante de obtener un aprendizaje significativo y sobre todo pues que cada quien lo podamos llevar a nuestro contexto de nuestro diario vivir, ¿verdad? Que nos haga reflexionar y sobre todo pues ponerlo en práctica, ¿verdad? Y también quiero pedirles, ¿verdad?, que al momento que el licenciado inicie, pues que apaguemos nuestros micrófonos para poder escucharle mejor. Y también tendremos un espacio para lo que son nuestras preguntas, ¿verdad? Todo lo que ustedes tengan esa inquietud y que el licenciado también se los pueda contestar, ¿verdad? En este espacio que hemos preparado, ¿sí? También quiero hablarles un poco del licenciado Marvin para que lo conozcan. Bueno, el licenciado es una persona que estudia en la Universidad Autónoma de Honduras, tiene una licenciatura en Administración de Empresas, tiene otra licenciatura, lo que es en Teología de la Universidad Explore Nation. También es próximo egresado de una maestría de la Universidad de Univer, en esta misma área de Administración de Empresas. Y pues en la parte actual es autor y escritor de libros hondureños. Dado que este momento va a compartir con nosotros lo que es la administración del tiempo, quiero informarles que esta es parte de su segundo libro, ¿verdad? Que lo aborda ahí, que tiene que ver con liderazgo también. Sí, también es el administrador de los posgrados de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Honduras. Y pues es catedrático de la carrera de teología, ¿verdad?, de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. Y bueno, sin más preámbulo, pues quiero darle la más cordial bienvenida al licenciado y pues este tiempo es suyo, ¿verdad? Buenas noches a todos, muchas gracias. Primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes, a la vicerrectora, ingeniera Rina Enamorado, y a la máster Idania Ferrufino por tan gentil invitación. Pues yo me siento honrado de poder compartir un poco con ustedes y que podamos reflexionar acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, la administración del tiempo. Voy a habilitar pantalla para poder empezar ya con la presentación. Me dicen si la logran ver. ¿La miran? Máster, ¿la miran? Sí, sí, ya. Perfecto. Bueno, como dijo la máster Idania, mi nombre es Marvin El Yair Caría Flores. Ahí pues está el afiche de la presentación del día de hoy. Y les dejo también mis datos, mi correo electrónico, que es como mi segundo nombre, el Yair1209@hotmail.com, y mi número de celular o WhatsApp para cualquier pregunta, para cualquier interrogante o comunicación. También tengo redes sociales, estoy en Facebook como Marvin El Yair Carías y también en Instagram. Cualquier contacto que quieran tener o que me alegraría tener con ustedes para hablar un poquito acerca de diversos temas o para seguirnos mutuamente y ver qué actividades estamos en ese momento realizando. Bueno, el tema del taller es la administración del tiempo. El objetivo del taller es aprender a utilizar mejor nuestro tiempo, siendo efectivos en el manejo de nuestras actividades para desarrollarnos de forma integral en nuestra vida cotidiana. Ese es el objetivo de este taller y ojalá que le podamos sacar el mayor de los provechos y aprendamos todos juntos. Ok, vamos a empezar y voy a lanzar una pregunta retórica, pero que sí tiene respuesta. Retórica porque nos va a hacer reflexionar acerca de este tema. Y quiero que pongan ustedes en el chat, según la pregunta, si consideran
un sí o un no, y luego posteriormente lo vamos a averiguar. La pregunta es, ¿el tiempo se administra o podemos nosotros administrar el tiempo? Vamos a ver si contestan en el chat, si creen algunos que el tiempo se puede administrar o no se puede administrar. Habría que ver por qué. Los que dicen que sí dirán, bueno, por eso estamos hoy acá, para aprender acerca de la administración del tiempo. Y otros dirán no, pero el que diga no tiene que argumentar por qué no. La mayoría están escribiendo allí y dicen que sí se puede. Otros dicen que es difícil, así que les agradezco por sus aportes y eso es lo que vamos a analizar en este momento. Primero, antes de comenzar a responder esta pregunta, tenemos que analizar qué es administrar. Y no nos vamos a ir a términos muy técnicos porque existen muchos términos acerca de la administración y nos vamos a ir a un término sencillo para que lo podamos manejar. Administrar en el lenguaje sencillo es controlar lo que nosotros manejamos. Es decir, yo administro lo que yo puedo controlar. Por ejemplo, ¿qué puedo administrar yo? El dinero. Yo decido si ando 100 lempiras en mi cartera, si utilizo ese dinero, lo invierto o lo gasto o lo ahorro. Esa es parte de mi administración en el dinero, porque yo lo controlo. ¿Qué más puedo administrar? Puedo administrar mis bienes, ya sea un automóvil, ya sea una computadora, un celular, mi vestuario. Yo decido qué ropa ponerme el día de hoy, qué me voy a poner el día de mañana, si utilizo el automóvil hoy, si lo utilizo mañana porque me toca salir. Eso es administrar. Administrar es saber utilizar lo que yo controlo. Entonces, la pregunta sería, ¿yo puedo controlar el tiempo? Y es lo que vamos a averiguar en este momento. ¿Se puede administrar el tiempo? Es la pregunta. Según la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacial, más conocida como la NASA, ellos estaban en el espacio y estaban realizando una investigación. Frecuentemente ellos realizan investigaciones en el espacio porque en Estados Unidos pues son los encargados de realizar esto, incluso en el mundo. Entonces ellos estaban analizando en sus computadoras especiales y revisando cuestiones del sistema solar, cuestiones del mundo, y se dieron cuenta que las computadoras le determinaban que faltaba un día en el tiempo de nuestra Tierra. Faltaba un día completo en nuestro tiempo. Estos estudios están comprobados científicamente. De hecho, en Internet ahí anda mucho este estudio y ahí lo pueden buscar. Solamente que no vamos a profundizar en eso porque no es el tema en particular. Pero resulta que ellos se dieron cuenta que faltaba un día en la Tierra, en el tiempo. Ahora, ¿qué pasó en esto? Varios de ellos, que eran creyentes, empezaron a leer la Biblia y se dieron cuenta y recordaron un pasaje que habla en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14, acerca de este tema. Resulta que Israel estaba en una disputa por las tierras que en aquel tiempo en el Antiguo Testamento así era para poder gobernar sobre determinado lugar o sitio geográfico, sobre todo porque Dios les había dado unas tierras al pueblo de Israel y para recuperarlos tenían que pelear por ellas, porque los reyes que estaban situados en ese momento, en ese lugar, no querían dejarlas. Entonces, en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14, sucede algo muy interesante. Y dice así: en ese día el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas. Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer, que ese es un libro apócrifo, y en este el sol se detuvo en el cenit, o sea, en el centro de la tierra, y no se movió ahí. Pónganle atención a esta palabra: por casi un día entero. Nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Entonces,
viendo este versículo en la NASA, determinaron investigar acerca de esto. Y llegaron a la conclusión que esto que pasó en este suceso con Josué, que se detuvo el sol en el centro de la tierra y que la luna no hizo su circulación normal en el mundo, o sea, no anocheció, en sencillas palabras, ese casi un día determinaron que era cumpliendo un tiempo de 23 horas y 20 minutos, porque casi fue un día. El día todos sabemos que está compuesto por 24 horas. En ese momento determinaron que fue 23 horas con 20 minutos. Entonces, faltan 40 minutos para los cuales se puede cumplir el día. ¿Qué pasó entonces con estos 40 minutos? Siguieron investigando y se dieron cuenta que en la Biblia también aparece un hecho histórico y relatado allí que está en Segunda de Reyes 20, versículo 8 al 11. Y esta es la mejor traducción que pude encontrar para entenderlo mejor, la traducción del lenguaje actual. Y resulta que un rey llamado Ezequías se enfermó, se iba a morir. Isaías, un profeta, le dice que se va a morir, pero el rey Ezequías le dice al Señor, acuérdate de mí, que yo te he servido, que yo he sido obediente a tu palabra. Y el Señor le dice a Isaías, regresa y dile que le añado 15 años más. No había salido, dice la Biblia, Isaías, cuando le dijo, el Señor te regala 15 años más de vida. Ahora, le dice Ezequías, ¿y cómo voy a saber que sanaré y podré ir al templo después de estos 3 días? ¿Qué señal me vas a dar? Entonces Isaías respondió, dime tú qué señal prefieres. ¿Quieres la sombra, que la sombra en el reloj del sol se adelante 10 grados o prefieres que retroceda? Y Ezequías, el rey, contestó, que la sombra se adelante es fácil, lo difícil es que retroceda, prefiero que retroceda a 10 grados. Isaías le rogó a Dios que lo hiciera así y Dios hizo que la sombra retrocediera 10 grados en ese momento en el tiempo. Para los que no saben, en nuestro reloj solar, que fue determinado por el Papa Gregorio, nosotros nos movemos por el calendario solar, que son de 365 días. 15 grados representan una hora de nuestro tiempo. Y dice aquí en la Biblia que fueron 10 grados los que se movió la sombra hacia atrás. Entonces significa que regresó 2/3 de los 15 grados, porque el primer tercio sería 5 grados, el segundo 10, y bueno, está el tercero que son 15. Entonces, si 15 grados representa una hora, 60 minutos, 5 grados representan 20 minutos, y los 10 grados que aparecen aquí en la Biblia representan los 40 minutos que hacen falta para completar el día. Esto es súper interesante porque es un hecho comprobado, bíblica, histórica y científicamente. De hecho, en la NASA todavía no es algo que se ha contradicho porque ellos revelaron esta investigación. Y bueno, habrá escépticos que todavía no lo crean. Lo cierto es que histórica, bíblica y científicamente está comprobado. ¿Cuál es el punto entonces con la administración del tiempo? Vuelvo a la pregunta. Ahora los que contestaron en el chat que sí se administraba el tiempo, vuelvo y les pregunto, ¿ustedes creen, según esta información, que nosotros controlamos el tiempo, que nosotros podemos administrar realmente el tiempo? ¿Qué me podrían decir ahora? Porque vi bastantes preguntas que decían que sí. Entonces ya esto ya nos puso a reflexionar, ya nos puso a pensar, ya nos puso a identificar que realmente el que maneja o administra el tiempo es Dios. Yo no puedo decir, bueno, este taller yo quiero terminarlo ya y voy a hacer que el tiempo avance y que lleguen las 8 de la noche para terminarlo. O este taller está muy bueno y voy a hacer que el tiempo no avance, que sean siempre las 6:20 y que de ahí el tiempo no avance. El reloj lo podemos trastocar, pero el tiempo no. Entonces, ¿qué es lo que administramos nosotros? Si no administramos el tiempo, lo que administramos son las actividades dentro del tiempo. Esto es muy interesante. Antes de empezar a verificar qué actividades son las que administramos, vamos a ver una pirámide de prioridades en la administración de esas actividades en el tiempo. Para los que son administradores o que estudiaron en algún momento administración de empresas, existe una pirámide de Abraham Maslow. Él es un psicólogo. Le hizo un aporte muy interesante a la administración acerca de la pirámide de necesidades. Entonces, emulando
esa pirámide, nosotros vamos a hablar de la pirámide de esas prioridades que debemos de tener para administrar las actividades dentro del tiempo. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta como prioridad es Dios. Dios debe de ser el centro de nuestra vida, lo primero que nosotros prioricemos antes de cualquier cosa. Hay personas que no priorizan a Dios y bueno, hay personas que priorizan otras cosas antes de darle gracias a Dios, por ejemplo, en la mañana, por ejemplo, darle gracias a Dios por los alimentos, darle gracias a Dios incluso al acostarnos, pero Dios debe de ser lo primero. Dios es lo principal en nuestra vida. Luego está el cónyuge. ¿Quién es el cónyuge? Para los que están casados son su esposa o su esposo. El cónyuge es importante que nosotros mantengamos esa relación con esa persona y que le demos prioridad a sus necesidades. Existen personas que antes de poder cubrir las necesidades del cónyuge, cubren las necesidades de otras personas o incluso, aunque esto suene atípico y yo sé que les va a sonar chocante, pero déjenme avanzar, cubren primero las necesidades de toda su familia antes de la del cónyuge. Entonces la pregunta será, ¿es malo eso? No, pero nosotros tenemos una responsabilidad, los que están casados, con su cónyuge. Dice la Biblia que el que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Entonces, la primera persona a la cual hay que cubrirle sus necesidades o velar por sus necesidades es el cónyuge, que también es la persona más importante antes de lo externo. Eso no quiere decir que vamos a dejar a un lado a los hijos, tampoco quiere decir que vamos a dejar a un lado a nuestros padres y tampoco quiere decir que vamos a dejar a un lado a nuestros hermanos. Los que estamos solteros, que no nos hemos casado, esta parte nos cuesta entenderla un poco porque no vivimos con la persona. Es decir, que vivimos bajo techo de nuestros padres o en un apartamento, pero todavía no compartimos con un cónyuge. Pero así debe de ser las prioridades para que nosotros entendamos que primero tenemos que resolver lo interno. Yo tengo que velar porque mi cónyuge esté bien económicamente, moralmente, espiritualmente, y que antes de poder ir y ayudar en la parte externa o fuera del entorno de mi cónyuge, yo tengo que primeramente velar por sus necesidades. Esto es complejo de entenderlo porque muchos dirán, bueno, pero hay que dejar a un lado a nuestros padres. No, en ningún momento dije eso. Pero si no resuelvo primero lo interno, no puedo resolver lo externo. Posteriormente viene la familia. Ahí sí, están nuestros padres, nuestros hermanos. Bueno, tiene que ver también con nuestros hijos. Ya lo vamos a ver más adelante. Luego vienen los estudios o el trabajo. Hay muchos de ustedes que tal vez están estudiando pregrado o posgrado, o estudian o trabajan, o estudian o trabajan. Entonces esta también es una prioridad en nuestra vida, pero no puede estar antes que nuestra familia, no puede estar antes que nuestro cónyuge y no puede estar antes que Dios. Y luego para los que en algún momento servimos en las iglesias o formamos parte de un ministerio, pues está la iglesia y el ministerio. Hay personas que mueven esta pirámide de prioridades y, por ejemplo, en la iglesia, y se lo digo con conocimiento de causa, ponen la iglesia y el ministerio arriba de Dios. O hay personas que ponen al cónyuge arriba de Dios. O hay personas que ponen el estudio del trabajo arriba de Dios o arriba de la familia o desordenan esta pirámide. Esto es algo que se sugiere que se debe de realizar de esta forma o practicar de esta forma. Ok, entonces, ¿cómo nosotros podemos, ya conociendo esta pirámide de prioridades, administrar las actividades famosas de las cuales estoy hablando? Nosotros tenemos que aprender a dividir nuestro tiempo en 3, o sea, multiplicar 8 horas diarias por 3 o dividir las 24 horas del día en 3 partes. Se dice que tenemos 8 horas para dormir. Hay personas, bueno, 8 o 7, hay personas que dormirán 7 o menos. Eso puede ser contraproducente si no lo manejamos o administramos bien. Podemos dormir menos tiempo. A veces hay personas que dirán, bueno, yo tuve un sueño profundo y descansé y dormí solo 3 horas. Pero hacerlo diariamente por un periodo prolongado puede ser contraproducente. O hay personas que duermen más de las 8 horas y duermen 10, 12 horas,
Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene de malo? Si yo, por ejemplo, el día de ayer tuve un extenuado día, muchas actividades, entonces quiero descansar. No, no tiene nada de malo. Pero si ya es algo prolongado, ya es algo diario y que se prolonga por mucho tiempo, nos hace reducir el valor en horas que podemos dedicarle a otras actividades. Entonces, son 8 horas para dormir. Ya esa es una de las 3 partes del día. 8 horas se dicen que para trabajar. Ahí vamos a revisar, vamos a ver que hay unos que trabajan más, otros trabajan menos, u otros trabajan sí las 8 horas. Vamos a ver si esto es contraproducente. Y después de esas 8 horas nos quedan en el día 8 horas libres, las cuales debemos distribuir en estas actividades que les estoy mencionando. Ahora, ¿cuáles son esas actividades? Son las siguientes. Son las siguientes. La primera es la actividad intelectual. Una actividad intelectual que tiene que ver con la parte cognitiva, con el intelecto, con la literatura, los estudios formales, la profesión o trabajo, si es el caso y no es un trabajo físico. Ya lo vamos a ver en un momento. La actividad emocional, que son nuestros seres queridos, familia, noviazgo, esposos e hijos. La actividad espiritual, todo lo que tiene que ver con Dios y disciplinas espirituales, orar, ayunar, leer la palabra o la Biblia. La actividad social, que son amistades y relaciones interpersonales. La actividad recreativa, que son juegos o diversión. Y la actividad física, que puede ser deportes o ejercicio. Vamos a ir viendo cada una de estas para que la entendamos mejor. En la actividad intelectual tenemos la parte cognitiva. Esto tiene que ver con nuestra parte intelectual, con poder nosotros alimentar el conocimiento mediante la literatura, por ejemplo, o lectura de libros, mediante el estudio formal, pueden ser diplomados, seminarios, o como lo realizan ustedes en la universidad, mediante estudios de pregrado o posgrado. Eso alimenta nuestra parte intelectual, o en este caso, la profesión o el trabajo. Ahora, la pregunta que cabe aquí es, bueno, si ya 8 horas de nuestro día ocupa nuestro trabajo, ¿por qué hay que dividirlas también en estas 8 horas? ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un trabajo a sueldo fijo, como por ejemplo un médico, por ponerles un ejemplo. Digamos que trabaja a salario fijo en el hospital escuela, pero esa persona se profesionalizó como médico. Entonces, le dedica esas 8 horas de trabajo al hospital, pero también en las otras 8 horas que le restan del día, esa persona puede tener una clínica y esa persona puede emprender y puede contratar más médicos o asociarse con ellos o contratar personal administrativo que le lleve la parte contable y le verifique los ingresos. Esa persona se profesionalizó. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié administración de empresas, yo trabajo a sueldo fijo 8 horas, pero yo las siguientes 8 horas yo puedo poner un negocio y dedicarle parte de mi tiempo a ese negocio. Entonces esta parte tiene que ver con la profesionalización también. Y hay personas que trabajan, pero lo hacen sin un conocimiento previo científico, sino que tienen una habilidad que ya es innata en ellos, que son emprendedores. Y aparte que tienen un sueldo con horas fijas, ellos también emprenden y pueden dedicarle parte de su tiempo a esta actividad. Yo quiero recomendarles a todos los que estamos este día en este taller o recibiendo este taller, que podamos emprender. Generalmente cuando emprendemos, cuando nos despiden de nuestro trabajo. En este tiempo, por ejemplo, que hemos estado en pandemia, muchos perdieron su trabajo. Soy testigo de eso. Y no solo en nuestro país, este mal es mundial. De hecho, hay una noticia que no veo mucho, valga la redundancia, en los noticieros de televisión, que es que estamos en un contexto de una recesión económica. ¿Qué es una recesión económica? Es cuando el Producto Nacional Bruto del país disminuye. ¿Y qué es el Producto Nacional Bruto? Son todos aquellos bienes y servicios que se venden y se producen en un país y que baja su nivel de producción o de venta, porque el precio se mantiene,
aumenta, pero la demanda disminuye. ¿Por qué? Por falta de efectivo, por falta de trabajo. Díganme si no es cierto que los que perdieron en este momento su trabajo tienen menos poder adquisitivo. Entonces, les es menos factible poder comprar productos o servicios en nuestro país, en cualquier lugar donde se desarrollen. Entonces, eso sucede en la parte económica. Por eso yo les sugiero que los que puedan emprender tengan habilidades, desarrollen esta parte intelectual y emprendan su propio negocio. Y saquen adelante su propio negocio, aún que tengan un sueldo por salario fijo o horario fijo. Entonces, esta parte intelectual es bien interesante porque también tiene que ver con nuestro trabajo. ¿Cómo podemos aprovechar el tiempo en el trabajo? En algunas ocasiones hay trabajos en los cuales firmamos un contrato o estamos trabajando por X cantidad de horas. Hay trabajos que son de 8 horas o hay trabajos que pueden ser de menos, sobre todo los que somos docentes. Pero existen trabajos que son de más de 8 horas, 10, 12, 15, 18, hasta 20 horas y me consta. ¿Qué es esto para nuestra vida? Es algo perjudicial, nos perjudica. Existen dos posibles vías por las cuales podemos mencionar de que esto sucede en algunos trabajos o dos posibles problemas. El primero es el tiempo ocioso. Yo he conocido personas que no aprovechan las 8 horas de su tiempo trabajando o laborando y tal vez están 2, 3 horas en el celular. Bueno, ahora el celular en WhatsApp se utiliza también para comunicarse con los funcionarios internos de trabajo, pero me refiero a tener un tiempo ocioso en el cual estuvieron 2 horas o 3 horas que después tienen que recuperar en el horario laboral por el cual están pagando. O hay personas que todos los días van y se toman un café y se ponen a platicar con la persona de la esquina. Y ustedes dirán, ¿esto tiene algo de malo? No, por supuesto que no. Si uno lo hace un viernes, si uno lo hace una vez cumpliendo sus responsabilidades, no tiene absolutamente nada de malo. Pero si yo lo hago todos los días, esas 2, 3, 4 horas que yo estoy platicando, que yo estoy tomándome ese café y no estoy cumpliendo con mis actividades laborales, eso me puede perjudicar y yo tengo que recuperar ese tiempo. Entonces, una de las causas debido a que nos podemos estar tardando en no cumplir con nuestras responsabilidades es un tiempo ocioso. Y hay muchos ejemplos acerca de esto. Y lo otro puede ser también que hay una sobrecarga de actividades. No existe, digámoslo así, un recurso humano oportuno por el cual una persona tiene que realizar tres o cuatro puestos de personas que perfectamente pueden realizar todas las actividades que una sola persona ejecuta en el día. O sea, al final le toca realizar 40 actividades, si somos exagerados, o pongámosle 30, que en el diario vivir no las va a poder cumplir. Entonces eso es importante que tomemos en cuenta si estamos pasando alguna de estas situaciones para que nos perjudique en nuestro horario laboral, en nuestro tiempo laboral, y así podamos desahogarnos y poder tener tiempo para realizar las otras actividades. Entonces esta es la parte intelectual. Esta parte es importante que la desarrollemos, sobre todo porque tiene que ver con nuestra preparación académica y tiene que ver con nuestra profesionalización. Luego está la actividad emocional. Esto hablamos que tiene que ver con nuestra familia, nuestro noviazgo, el cónyuge o nuestros hijos. Hay personas que dedican, por ejemplo, en el noviazgo, hay noviazgos que dedican un tiempo de 15 o 20 horas en el día. Y yo les pregunto, ¿qué tanto te miras con esa persona para dedicarle casi todo el día en el cual puedes desarrollar otras actividades en ese día? Entonces me dicen, no, es que la amo, es que lo amo, es las respuestas frecuentes. Pero ¿qué sucede? ¿No será que nos estamos sobrepasando del tiempo también? Por ejemplo, la novia solo se ve 3 horas con la persona y digamos que la fue a visitar, ella está en el cuarto mirando televisión y él está en la sala mirando televisión. Entonces la restante 17 horas o 15 horas ya no es tiempo de calidad. Entonces a la familia hay que dedicarle tiempo de calidad, que no es lo mismo que dedicarle tiempo. Ojo, yo puedo estar, como estamos en este momento, confinados las 24 horas del día compartiendo con mi familia,
pero no necesariamente le estoy dedicando un tiempo de calidad. ¿Y cómo es un tiempo de calidad? Tiene que ver con un tiempo en el cual yo pueda compartir con mi familia, pueda comer juntos, pueda desarrollar actividades con ellos. Por ejemplo, en este caso que estamos en pandemia y que estamos confinados, a los hombres, por ejemplo, que si nos cuesta ayudar a hacer la casa, hay que ayudar a hacer la casa, a cocinar, barrer, trapear, hacer actividades en nuestra casa. Un tiempo de calidad puede ser también en el que yo hablo mis proyectos con mi familia, sea el cónyuge, sea la novia o el novio, o sea los seres queridos, como mi familia y mis hijos. O sea, es un tiempo en el cual yo puedo leer la Biblia, etcétera. Que sean tal vez 2, 3 horas que yo estoy con ellos platicando, pero sea un tiempo de calidad, porque el resto del tiempo probablemente sí estamos compartiendo, pero no es necesariamente un tiempo de calidad. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Es importante para que nosotros le demos tiempo de calidad a nuestros seres queridos y no nos vayamos a los dos extremos, ni que los miremos nunca, porque por ejemplo hay personas que viven aparte, ni que tampoco nos estemos todo el día haciendo prácticamente absolutamente nada para nuestro crecimiento personal y no le estemos dedicando un tiempo de calidad a ellos, ni tampoco a nuestra vida cotidiana desarrollándonos en otras actividades. Ok, en esta parte es importante que sepamos de que no podemos olvidar a nuestros padres. Si bien es cierto, les hablaba anteriormente, y no quiero que piensen que es un contrasentido, que el cónyuge es súper importante y es lo primero después de Dios y antes de abordar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Pero no debemos olvidarnos de ellos. Tenemos que pasar pendientes cómo están, si están enfermos, si han comido bien, si necesitan algo. Eso también es importante, no olvidarnos de ellos, porque hay personas que se casan y los perdemos, totalmente los perdemos y no vuelven a ver a sus padres, no los frecuentan, los ven una vez al año. Eso también es nocivo porque tenemos que entender que ellos son parte de nuestra familia. Otro aspecto que nosotros podemos desarrollar es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual que tiene que ver con todas las disciplinas que nos conecten con Dios. Orar, ayunar, leer la palabra. El tener intimidad con Dios, platicar con Él, leer la Biblia. Como ustedes vieron al principio del taller, este tema es súper interesante porque la Biblia nos informa acerca de cosas incluso que están pasando en la actualidad. Nos informa de muchas cosas súper interesantes que nosotros podemos aprender y eso nos conecta con Dios también. Hay personas que realizan distintos tipos de actividades. Hay personas que, por ejemplo, realizan otras disciplinas espirituales como el yoga, que el yoga es origen hindú y es una actividad que se realiza, dicen los que la hacen, para conectar la mente, el cuerpo y el espíritu. Y una actividad también que es la meditación, que es parte del yoga, que es solo que la diferencia es que este es para conectar la mente. Hay personas que realizan esas actividades. Yo de cierta forma soy consejero espiritual también y me he encontrado con jóvenes que realizan otras actividades, como por ejemplo, lectura de cartas. La lectura de cartas es que le leen la carta a una persona para decirle cuál es su futuro, qué viene adelante. Hay personas que practican eso y me lo han confesado, con situaciones fuertes, con situaciones de entidades espirituales, incluso de maldad, por supuesto, pero las practican. O la lectura de la mano, por ejemplo, que les leen la mano para averiguarle el futuro. Hay personas que realizan esta actividad. O personas que, por ejemplo, realizan el juego de la Ouija. Y a mí me han comentado, yo no lo he hecho nunca, pero que eso no es un juego. Que de hecho tienen contacto con el seres del más allá y se les empieza a mover ese juego. Y estas, aunque son prácticas que no necesariamente estemos de acuerdo, alguno dirá, bueno, yo la practico y si estoy de acuerdo, tiene la libertad, pero son prácticas también espirituales. La que yo practico y la que le sugiero a usted que practique es su comunión con Dios, su comunión con su Creador, que pueda orar, hablar con Dios, desde la mañana estar conectados las 24 horas, incluso yo a veces oro cuando voy manejando, el poder también ayunar y el poder leer la palabra del Señor, que es muy, pero muy
interesante. Ya la máster Idania dijo que soy licenciado en teología. Yo no estudié solamente para saber información, sino para poderme conectar con Dios. Y eso me ayuda muchísimo. Creo que por aquí está un colega, creo que es el doctor Sobalbarro, que él sí es doctor en teología, y eso es interesante platicarlo. A veces nos hemos cruzado, hemos platicado y hemos hablado de cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Otra área es la parte social. La parte social tiene que ver con nuestras amistades y las relaciones interpersonales. Les comentaba que hay novios o esposos que se dedican tanto tiempo solo a ellos que los perdemos. Por ejemplo, cuando alguien se casa, yo no estoy casado, pero conozco amigos que se casan y se olvidan de sus amigos. Totalmente se olvidan de aquella amiga que conocieron en el pasado y que tal vez compartieron muchos años, que fueron compañeros de colegio, de universidad o de escuela, o que se lo cruzaron el camino, o colegas de trabajo, y se olvidan totalmente de las amistades. ¿Por qué? Porque el matrimonio se vuelve prácticamente una cárcel, o sea, se vuelve como algo en el cual una persona tiene dominio sobre la otra y ya no le permite, no, ya no vas a ver a tus amigas, ya no vas a ver a tus amigos porque ya te casaste conmigo. El matrimonio es para sí comprometernos con el cónyuge, pero no para ir a una cárcel. Y yo no quiero ofender a nadie con esto que digo, no quiero ofender a nadie, lo hablo con temor y temblor, pero es importante que recordemos siempre que somos seres sociales, somos personas que también tenemos que socializar con otros, no solo con nuestra pareja y aparte de nuestra familia, con nuestras amistades. Yo les recomiendo un ejercicio que yo lo practico con mi noviazgo, y es que de vez en cuando, bueno, yo entiendo que después vienen los hijos, viene el compromiso de tenerlos a ellos, etcétera, pero yo les recomiendo que de vez en cuando usted le permita a su cónyuge salir con sus amistades. Por ejemplo, si ella quiere salir con sus amigas a tomar un café, a platicar de cosas, a veces el ser humano, por ejemplo, las mujeres tienen que hablar cosas con sus amigas que solo con ellas las pueden hablar. Usted permítale que vaya esas 2, 3 horas, o el varón que quiere salir con sus amigos. Y aquí muchos me dirán, sí, pero es que si sale, sale a beber, viene a las 4 de la mañana. Yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo a desintoxicarse un poco del estrés y que pueda ir con sus amigos a platicar, a jugar fútbol o basquetbol o cualquier deporte que practique, a hablar cosas de hombres que solo los hombres pueden hablar en ese momento. Es una importante práctica para que nosotros podamos darle libertad también a esa persona, que sienta que tiene una vida social, que sepa que tiene amigos y los amigos son importantes. Y por supuesto, si son casados, pues pueden ir a visitar amigos los dos y compartir entre los dos, ¿verdad? Pero el hecho es que no nos podemos olvidar de nuestras amistades, ya que son importantes para nuestra vida también. Y hay personas que se olvidan de eso. Luego viene otra área que son los juegos recreativos. Aquí hay una discusión porque en la administración el recrearse lo toman como parte del deporte también o como parte física. Pero en este caso se tiene que separar porque realizando una investigación nos damos cuenta que lo recreativo tiene que ver con algo que nos relaje en el día, con algo que podamos disfrutar jugando. Y la parte física es algo que realizamos, valga la redundancia de palabras, físicamente. Entonces tenemos que segregarlo porque una cosa, aunque tenga algunas veces que ver, no necesariamente es lo mismo. ¿Qué es recrearse? Por ejemplo, jugar es importante. A veces cuando nosotros ya somos adultos, creemos que el jugar, el contar chistes, el disfrutar la vida, ya es inmadurez, ya es para adolescentes o más jóvenes. Y no, no necesariamente. Podemos seguir disfrutando de la vida y jugar aunque estemos grandes. Claro, siempre de forma sana, sin excesos, porque todo en exceso es malo. Ya lo vamos a hablar en un momento. ¿Cuáles son los juegos recreativos? Los juegos recreativos, por ejemplo, los juegos de mesa, que incluso esto yo lo puedo jugar con mi familia. Por eso les comentaba que lo recreativo se relaciona con las otras áreas. Por ejemplo, hay personas que ven recreativo el arte. Entonces se relajan haciendo arte, pintando, tocando un instrumento. Esa es parte de la parte recreativa de ellos también porque los relaja. La literatura, hay muchos que nos relaja leer. Entonces también
es parte de recrearnos. Hay muchos que les gustan los juegos de video, las consolas, por ejemplo, ahí pueden ver uno, y pasan horas y horas en esto. No es que eso sea malo, pero cuando es en exceso sí puede ser contraproducente. O, por ejemplo, como ven ahí en la foto, un juego también muy particular que es el futbolito. La idea es que aprendamos a relajarnos, a recrearnos y a vivir la vida de una manera amena día con día y que cada día tenga su afán, como dice la Biblia. Y luego viene la parte física, que es el ejercicio. Es el poder practicar algún deporte, salir a correr o a caminar, ir al gimnasio y hacer pesas, todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico, que muchas veces lo descuidamos también. Hay personas que dicen, no tengo tiempo para poder dedicarle al ejercicio. Entonces, habría que revisar nuestras prioridades para ver, o nuestras actividades, por qué no le dedicamos tiempo también a la parte física, que es muy importante. Entonces, tenemos que aprender a dividir nuestras actividades con equilibrio. Muchas personas dedican horas y horas y horas al trabajo, y ahora que estamos en teletrabajo, por ejemplo, le dedican casi todo el día también. Entonces eso no diferencia mucho de cuando estábamos en la oficina y no le dedicábamos tiempo a la familia. O vuelvo a lo mismo, los novios o la familia se dedican horas y horas y no le dedican tiempo a otras cosas que son importantes también. O hay personas, se los digo con conocimiento de causa, que quieren estar todo el día en el templo, en la iglesia. Bueno, la iglesia somos nosotros, pero pasan en el templo y se están horas y horas allí y descuidan a su familia, a su esposa, a su cónyuge, a sus hijos, descuidan a sus padres, etc. Entonces, en exceso todo es malo. Tenemos que saber ser equilibrados y dividir, repito, nuestras horas del día en 3. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas en estas actividades. Y también planificar nuestras actividades en el tiempo, es decir, calendarizar, no improvisar. Muchas veces nosotros no podemos cumplir en el día y decimos, viera, es que a mí no me ajusta las 24 horas del día para cumplir con mis actividades. Probablemente porque no estamos planificando o calendarizando bien nuestra agenda y estamos perdiendo tal vez el tiempo, o no perdiéndolo, sino dedicándole demasiado tiempo a una actividad que solo necesita determinado tiempo y le podemos dedicar a otra. Entonces, eso es bien interesante. ¿Cuáles son estas actividades? La actividad intelectual, emocional, espiritual, social, recreativa y física. Son las actividades que nosotros tenemos que realizar. Esto puede ser diariamente o semanalmente o quincenalmente o mensualmente. No necesariamente es que todas las tenemos que hacer en un día, pero tampoco es que ninguna la vamos a hacer nunca, ¿verdad? O sea, tener un equilibrio. Y al final lo que queremos hacer es que estas actividades nos ayuden en nuestras dimensiones como ser humano. Y así como ven en ese círculo que es cíclico, no empieza ni termina, y todas las actividades están distribuidas de manera uniforme o con el mismo espacio de tiempo, si lo podemos ver así, así tiene que ser nuestra vida. Distribuir nuestras actividades en el tiempo oportuno y realizar todo esto para que seamos personas íntegras y nos ayude esto a administrar bien las actividades en el tiempo y poder crecer y superarnos personalmente. Antes de continuar, va a haber un tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a tener una reunión en grupo. Vamos a hacer grupos y necesito que aquí tomen liderazgo muchos de ustedes para que podamos desarrollar 2 preguntas, las cuales se las voy a poner en pantalla. Por favor, les voy a pedir que le tomen fotos a estas preguntas porque son las que vamos a desarrollar en el grupo. Y ustedes dirán, pero ¿cómo vamos a hacer grupos si estamos en WhatsApp? En Zoom. No estamos de forma presencial. Bueno, la tecnología es maravillosa y nos permite hacer este tipo de prácticas, así que ya van a ver ustedes que es interesante. Estas son las 2 preguntas en las cuales vamos a reflexionar. Primero, ¿cuál era mi rutina antes de la pandemia y cuál es mi rutina actualmente? Estas son como 2 preguntas en una. Y la otra, ¿qué pondré en práctica de ahora en adelante en mi vida según lo aprendido en este taller? Entonces, les pido que por favor se tomen un minuto para que puedan tomarle fotos, para que puedan tenerlo allí y la puedan discutir en el grupo que van a tener, se presenten y cada uno tenga una participación.
Antes de enviarlo a este grupo, les voy a dar ese minuto para que lo hagan en este momento. Le voy a pedir a la máster Idania si me ayuda a saber cuántas personas están conectadas para dividir los grupos. Sí, licenciado, tenemos 48 participantes. 48 participantes, ok. Leo que hay 47, pues creo que 48 conmigo. 48, perfecto. Hoy sí veo que son 48. Es que está ingresando una persona, un participante ahora. Perfecto. Entonces, podríamos hacer unos 10 grupos de más o menos unas 9 personas. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer más o menos 10 grupos. Entonces, si habilitan por favor en este momento sus micrófonos, porque les quiero preguntar si cuando yo envíe esta información, ustedes les aparece en su pantalla para que puedan ser parte de este grupo. Ya tomaron fotos a la pregunta. No sé si se las vuelvo a poner aquí en pantalla. ¿Puede ponerla de nuevo, por favor? Perfecto. Gracias. ¿La logran ver allí? Yo no. Permítanme. Yo tampoco lo veo. ¿Allí? No, licenciado. Está en la primera diapositiva. Perfecto. Permítame entonces. ¿Allí la logran ver? Para nada, licenciado, para nada. Todavía no se mira. Permítanme. Está la ¿Tendrá por presentación, casualidad pero congelada la pantalla? No se mira nada. Permítanme. Entonces voy a volver a abrir el documento para que así lo puedan visualizar mejor. Esas dos Bueno, preguntas. perdón. Sí, Para ayudarle un poco, si gustan, se las voy a ir dictando por mientras él puede plasmarla en la pantalla, ¿verdad? La perfecto. número 1 es, ¿cuál era mi rutina antes de la pandemia y cuál es mi rutina actualmente? Ustedes me dicen para darles la 2. Ahí está ya. ahí está la 14. Ahí la logran ver. Permítame. Sí. Perfecto. Entonces tómenle una captura de pantalla o fotografía para poder trabajar en estas preguntas. Cualquiera puede tomar la batuta en el grupo y empiezan a desarrollarlas, se presentan y luego desarrollan como grupo, más que nada como retroalimentación. Ok. Disculpe, licenciado, ¿en qué Dígame. grupo se une uno? Ya les voy a enviar la invitación. En este momento solo les estoy dando un lapso de tiempo para que tomen la fotografía o la captura. Ya les voy a enviar la invitación. Ya se las envío. Ok. ¿Ya tomaron fotografías algunos? ¿O captura de Sí, pantalla? licenciado. Perfecto. Ok, entonces en este momento les voy a enviar una invitación que creo que dice unirse o aceptar. Entonces cualquiera de las dos que les aparezca, ustedes acepten. ¿Les apareció algo? Y así se van uniendo en grupos. Denle a aceptar o unirse y discuten esas dos preguntas. Y nos vemos aquí en 10 minutos. Veo que algunos no han entrado. Solo tienen que darle unirse o aceptar. Ah, ok.
Buen día. ¿Me podría explicar qué es lo que vamos a hacer? No lo escucho. Hola, perdón, tenía deshabilitado el micrófono. Van a responder esas Sí. dos preguntas en su vida. ¿Cómo manejaba? ¿Cuál era mi rutina antes de la pandemia? Mi rutina diaria y cómo es actualmente. Y según lo aprendido en este taller, ¿qué voy a poner en práctica de ahora en adelante? Oh, ya. Oh, ya, ya. Gracias. Ok. Muy amable. Es una interacción que tiene que hacer con la persona del grupo. Este grupo quedó de 2, ¿verdad? Quedó pequeño. Sí. Sí, solo vemos 2. La puedo mover a otro grupo si quiere. Dele. Perfecto. Hola, Steve. Lo puedo mover a otro grupo si quiere. Por favor, licenciado, está bien. Permítame. Está bien, licenciado. Estamos en grupos pequeños para interactuar Ah, ya. y responder esas 2 preguntas en grupo. Ah, ok, perdonen. Ya veo que el ingeniero no estaba poniendo atención. No, no estaba, me salí, me sacó. Se me descargó, aquí estoy conectada. El ingeniero no está. Mire, ingeniero, él hizo 2 preguntas. O sea, yo le tomé una captura a las preguntas. Ah, Las preguntas que él hizo son, ¿cuál era mi rutina antes de la pandemia y cuál es mi rutina actualmente? Esa es la primera. ¿qué va a decir? Hacer nada. ¿Ah? Va a decir hacer nada, va a decir. Hola, hola, mucho gusto. Hoy aquí tengo a Marvin, ¿verdad? Hola. Sí, estoy viendo cómo van. ¿Cómo van? Saludos. Muy Yo me bien. uno recién, lo confieso, tardó un poco la computadora mía. Perfecto. ¿Se entendió la dinámica? Sí, se Es entendió. para que Sí. compartan entre ustedes, entre ustedes. Pues ya Sí, estábamos sí. compartiendo, la compañera y yo Perfecto, ya habíamos respondido las preguntas más bien. perfecto. Me alegro. Ok, Marvin, ya que estás aquí, Sí, una consulta, ¿me especificas por favor algo? sí, dime. Que hablabas de dividir el día en 3 partes. Hablabas Sí, de dormir obviamente, ¿verdad? Trabajo, ¿y cuál es la tercera? las 8 horas restantes en estas 6 actividades en el tiempo. La parte intelectual, la parte emocional, espiritual, social, recreativa y física. O sea, en las que analizamos en este momento. Ujú. No necesariamente siempre tiene que ser diario. O sea, un día yo puedo estar, por ejemplo, leyendo y se me fueron 2, 3 horas. Y tal vez ya solo me quedan en el día 3, 5 horas. Pero tal vez en la semana, en la quincena o en el mes sí las puedo dividir todas. El punto es tener un equilibrio y que cada una de ellas forme parte de nuestra vida. Excelente, entendido, Ok, Marvin. perfecto. Ok.
Ah, bueno, entonces yo mi micrófono lo mejoré. Tengo un micrófono de primera. Todo mi equipo para el área docente lo renové, adaptado al área virtual. Entonces, eso fue lo que cambió, ¿verdad? Ok, creo que ya terminamos todo, ¿verdad? No sé. Perfecto. ¿Qué les pareció? Todavía algunos no se han integrado. Excelente. ¿Pudieron Excelente compartir? pregunta. Sí, sí, sí. Nos ayuda a reflexionar. Excelente pregunta que nos pone a pensar a veces
a veces desperdiciamos nuestro tiempo. Así es. Así es. La idea es tener un equilibrio y poder Y desarrollar. pues la verdad que a mí sí, esta situación sí me ha complicado porque mi rutina antes era, por ejemplo, yo trabajo en casa, ¿verdad? No me están preguntando, pero trabajo en casa. Los sábados salía, iba a la U. Y después de mis clases, el sábado me iba a mi casa y regresaba el domingo a la U otra vez cuando tenía clases. Y de ahí al trabajo de nuevo. Y entonces ahora pues no se puede ni salir ni a ir a mi casa, puedo. Entonces es complicado. Ay, no, cuidado, me da miedo la gran. Buenas noches, ya estamos en la reunión grupal, ¿verdad? General, ¿no? Sí, sí, sí. No estaba previsto. Ahora sí les pido que por favor coloquen sus micrófonos en apagado, ¿verdad? Para que podamos volver a retomar. Gracias. Ok, entonces recuerden, gracias, ¿qué les pareció el grupo? Espero que hayan compartido, se hayan conocido, tal vez algunos, la mayoría sí se conoce, pero que podamos reflexionar acerca del manejo de nuestras actividades en el tiempo. ¿Qué consecuencias conlleva no saber administrar estas actividades? Muchas veces conlleva enojo, fatiga, enfermedades, frustración, estrés o discusiones también con nuestros seres queridos. Por ejemplo, si estamos muy estresados, nos podemos enfermar o nos podemos fatigar o enojarnos. Entonces, son consecuencias negativas de no saber administrar bien nuestras actividades. Como les decía al inicio, dividirlos en 3 etapas. Primero, 8 por 3, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, un trabajo formal, y 8 horas para dividirlos entre estas 6 actividades. Y también, lógicamente, les comentaba que no necesariamente tiene que ser diariamente, no necesariamente tiene que ser en 2 días. Podemos aprovechar estas rutinas de actividades semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Por ejemplo, alguien que va al gimnasio y hace ejercicio, no necesariamente lo hace todos los días, ¿verdad? A menos que se dedique a esto, o etcétera, las diferentes actividades. Pero también el exceso es malo. Conozco personas que están 18 horas trabajando diariamente y eso les genera un grado de estrés inmenso que incluso van a parar en el hospital. O personas que están 10, 12 horas en el gimnasio, o personas que agarran una rutina y le dedican demasiado tiempo y no pueden llevar su vida de forma equilibrada. Entonces, qué bueno que pudimos hacer estos grupos. Y bueno, ahora vamos a hacer otra actividad también que tengo preparado, y ya para terminar de evaluarnos individualmente. Vamos a llenar una encuesta que les voy a enviar y ustedes traten de contestar esta encuesta de la manera más sincera posible, para que analicemos también y nos evaluemos cómo estamos administrando nuestras actividades, nuestro valor en ese tiempo que les comentaba diariamente. Entonces les voy a enviar la invitación para que ustedes le den a aceptar o agregar, creo que dicen algunos teléfonos, para que llenen esta encuesta si me hacen el favor y son tan amables. Ya les envié la invitación. Así sí, disculpe, licenciado, solo si les puede agregar, por favor, que es una encuesta totalmente anónima, que no se preocupen, lo que respondan ahí está de manera general, ¿verdad? No hay nombres, no hay nada. Por supuesto. Gracias. Por supuesto. Entonces ya les envié la invitación a de la encuesta. Como dijo la máster, es anónimo. Y ustedes la pueden empezar a llenar desde ahora. Solo denle a aceptar y la llenan. Y ahí hay 10 preguntas, las cuales traten de contestar de la forma más sincera. Si la van viendo ahí, la primera dice, ¿cómo administra usted sus actividades en las 24 horas del día? La primera pregunta. Excelente, bien, regular o mal, según como usted lo maneje. No tenga pena, que de eso se trata, de que crezcamos juntos. Yo también he administrado mal mis actividades. A veces me he estresado, me he enfermado por no saber distribuir bien esas actividades en el tiempo. La segunda dice, ¿cuánto tiempo le lleva a realizar sus actividades laborales? 8 horas, 10 horas, 15 horas, 18 o más de 18. La 3 dice, ¿cuánto tiempo de calidad le dedica diariamente a su familia? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 o más de 4. La 4 dedica
en su vida un tiempo de oración. Ningún tiempo, 10 minutos, de 10 a 15 minutos, de 15 a 20 minutos, más de 20 minutos diarios, una vez a la semana, una vez al mes o una vez al año. Es importante que sepan que hay preguntas que son de opción múltiple, como por ejemplo las 5. ¿Qué disciplina espiritual practica usted? Está la oración, la meditación, el yoga, lectura de cartas, lectura de mano y levitación, lo que hablamos. Bueno, levitación creo que no lo comentaba, es flotar. Hay personas que practican esta disciplina, que se levantan del piso y tienen esa experiencia también, me la han comentado. No necesariamente los que me la han comentado a mí les ha parecido buena, pero sí la han practicado. Luego está la 6, cada cuánto se reúne con sus amistades, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, una vez al año, frecuentemente o nunca. ¿Qué tipo de juegos recreativos practica? Este es de opción múltiple, juegos de mesa, juegos de videos o consolas como PlayStation, por ejemplo, juegos de celular, juegos de computadora o ninguno. La 8 dice qué tipo de ejercicio físico realiza. Es de opción múltiple. El gimnasio, en este momento, bueno, a este momento estamos confinados, hay unos que lo están haciendo ya por cita hasta este momento, pero fue una de las situaciones que ocurrieron, que también paró sus servicios. Caminar, puede hacerlo alrededor de la colonia. Correr, puede hacerlo alrededor de la colonia también. No están las pistas habilitadas en este momento, pero puede hacerlo cerca de su casa si se puede. Hay lugares que es más abierto que otros, más privados que otros, y lo puede hacer. Deportes, aquí incluye todo tipo de deportes, desde el fútbol, baloncesto, voleibol, tenis o cualquiera que usted practique. Zumba, puede hacerlo en su casa, aeróbicos también, o cualquier otro que usted haga, ¿verdad? Que no esté allí. ¿Tiene una agenda diaria programada para sus actividades? Sí, no, a veces. Y la 10, ¿qué tipo de consecuencias negativas le genera a usted sobrecargarse por la mala administración de actividades en el tiempo? Enojo, fatiga, estrés, frustración, enfermedades, discusiones con seres queridos o gasto económico también, porque a veces sucede que por estar en muchas cosas tenemos que transportarnos de un lugar a otro y a veces son lejanos, como decimos nosotros popularmente, de punta a punta. Entonces eso nos genera un gasto económico. A mí me ha pasado que tengo que ir a alguna actividad en la iglesia, tengo que regresar a la casa, tengo que ir a otra reunión y a veces he gastado hasta 250, 300 lempiras en un día de combustible. Entonces tuve que aprender a también administrar esa parte de mi vida. Entonces ahí veo que varios van respondiendo 27 de 39 personas, muy bien, 28, el 71% ya han votado, falta todavía. Bueno, 28 dice aquí que votaron. Entonces, les voy a compartir los resultados para que vayamos de forma general, como lo dijo la máster, visualizando cómo administramos todos nuestras actividades. La primera pregunta, ¿cómo administra usted las 24 horas del día? El 7% de todos, de 28 personas, dijo que excelente, el 25% bien, el 57% regular y el 11% mal. Entonces aquí, qué bueno que estamos aprendiendo, para los que lo tengan en regular o mal, que podamos llegar a ese bien o excelente incluso. ¿Cuánto tiempo lleva realizar sus actividades laborales? El 68% 8 horas, eso es lo ideal. El 21% 10 horas, el 7% 15 horas, el 0% 18 horas, eso es bueno, qué bueno. Y más de 18 horas, el 4%. Entonces, en esta parte, los que trabajan de 15 horas en adelante, sí tienen que repensar cómo poder revitalizar eso para equilibrarse. O sea, cómo poder trabajar las 8 horas que se nos dice. A veces, yo entiendo que es imposible. A veces resulta que tenemos que quedarnos, pero eso puede ser un día, 2 días, una semana, pero si ya es una actividad diaria de todo el año, nos puede traer consecuencias. Entonces, tratemos de mejorar eso. Hablábamos más o menos cuáles eran las situaciones que sucedían en un trabajo que laborábamos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo de calidad le dedica diariamente a su familia? 21% 1 hora, 2 horas 21%, el 14% 3 horas y el 4 horas el 7% y más
de 4 horas el 36. Eso es muy bueno. Dedica en su vida tiempo de oración, 25% ninguno, esa parte hay que mejorarla, 36%, 10 minutos diarios, entre el 10 a 15 minutos, 14%, entre 15 a 20 minutos, ninguno, 0%, entre 20 minutos diarios, el 11%, una vez a la semana, 14, una vez al mes, una vez al año, ninguno. ¿Qué disciplina espiritual practica usted? El 93% la oración, el 18% la meditación, las demás no tienen ninguna práctica. ¿Cada cuánto se reúne con sus amistades? Interesante pregunta. Una vez a la semana, 7%, una vez cada 15 días, 14%, una vez al mes, el 21%, una vez al año, el 14%, frecuentemente el 18% y 25% nunca. Hay que analizar por qué no nos reunimos con nuestras amistades. ¿Qué está pasando? ¿Qué situaciones estamos viviendo? ¿Por hacer lo que mencioné o hay otras causas por las cuales no podemos socializar con nuestros amigos? Sí es importante, somos seres sociales. Habría que mejorar y indagar en esa situación. ¿Qué tipo de juegos recreativos practica? Opción múltiple. Juegos de mesa, 36%, juegos de consolas, 14%, juegos de celular, el 57%, el famoso parche, ¿verdad? Juegos de computadora, el 18% y ninguno, el 25%. ¿Qué tipo de ejercicio físico realiza? El gimnasio, el 11%, caminar, 54%, correr, el 25%, deportes, el 25%, zumba, el 11%, aeróbicos, 4% y otros 25%. ¿Tiene una agenda diaria programada en sus actividades? El 14% dijo que sí, el 54% dijo que no. Esa parte hay que mejorarla para que podamos ser más organizados. El 32% a veces. También hay que mejorar en ese sentido. ¿Qué tipo de consecuencias negativas le genera sobrecargarse por la mala administración de las actividades? El enojo, 50% se enojan, fatiga o cansancio, 50%, estrés, el 89%, claro, genera estrés, frustración, el 43%, enfermedades, el 21%, discusiones con los seres queridos, el 36%, también sucede, me ha pasado, y gastos económicos, el 7%. Así que gracias por participar, estos son los resultados y pues a tratar de mejorar esas áreas en las cuales nosotros necesitamos revitalizarlas para poder ser equilibrados y tener una vida íntegra. No sé si tiene... Los dejo con la máster Idania Ferrufino. Hola, buenas noches otra vez. Bueno, para continuar, ¿verdad? Tenemos ciertas preguntas de nuestros participantes, licenciado. Y para iniciar, el ingeniero Sobalbarro le hace la pregunta de cómo distribuir o organizar los nuevos proyectos, ya sean financieros, deportivos o artísticos. ¿Cómo organizarlos? Bueno, sí. Primeramente hay que tener una agenda, sí o sí. Una agenda que nos ayude a planificar. Ahora en el celular lo podemos hacer. Nuestros proyectos van depende de nosotros, depende de lo que nosotros podamos ponernos como meta, como objetivo. En la parte financiera habría que ver si nosotros tenemos empleo en este momento, si se nos despidió de nuestro empleo, o por cuestiones de reducción de personal, por cuestiones de cierre de empresa, pero si se me permite el término, en este tiempo hay que ser un poco austeros. Hay que tratar de reorganizarnos, presupuestar, es importante en la parte financiera, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos, y si mis egresos en este momento, como cotidianamente yo los pagaba o gastaba, ya no me permite hacerlo de forma normal porque ya no cuento con mi empleo, o mi negocio bajó en sus ventas, en volumen de ventas, entonces yo tengo que reorganizarme y hacer ese presupuesto, analizar en qué estoy gastando, que en este momento no es prioridad porque estamos en pandemia, que no debo seguir pagando, o que puedo mejorar en ese sentido. Por ejemplo, si usted tiene un negocio, usted paga local y en este momento todo está cerrado, es importante que usted analice si ese local en este momento es necesario. Sería hablar con, por ejemplo, el que contrata o la persona con la que usted, el empleador, hace su contrato, para hablar con esa persona y decirle en este momento no lo estamos utilizando, porque eso le va a generar una fuga de dinero, primeramente que no le está permitiendo percibir ingresos, y posteriormente que si usted ya no tiene un trabajo por cualquier situación que haya pasado en este momento, no le va a permitir pagarlo. También, ¿qué más? Los proyectos, dijo, ¿verdad? Bueno, en los proyectos
fíjense que en este tiempo de pandemia, cuanto más tiempo tenemos, valga la redundancia de palabras, para poder planificar proyectos, para poder mejorar y dedicarle tiempo a aquello que teníamos pausado. Por ejemplo, yo tenía algunos proyectos pausados, como leer algunos libros, terminar de avanzar en mi maestría, y este tiempo de cuarentena me ha permitido poder avanzar más y dedicarle más tiempo a eso. Entonces, retomarlos nuevamente, dedicarle parte de nuestro tiempo a esos proyectos y poder avanzar en ellos. Y en la parte física creo que era, ¿verdad? Bueno, en la parte física, como les comentaba, yo entiendo que hay lugares que están cerrados. Uno no puede ir a correr. A mí me gusta mucho ir a correr a pistas olímpicas, en la Vía Olímpica, en la Universidad Autónoma, pero en este momento no se puede. Entonces yo recomiendo que se hagan ejercicios físicos en la casa. Por ejemplo, el salir a tomar el sol es importante. Como les repito, hay colonias en las cuales se da más la libertad de salir a caminar, de salir a correr. Hay lugares en los cuales podemos hacer nosotros ejercicio físico, caminar, correr, abdominales, aeróbicos, zumba, o lo podemos hacer en nuestra casa en este momento. Asignar un espacio en nuestro cuarto, en nuestra sala, pero no perder de vista esa parte física. Y también algo importante, en este tiempo la parte física, como siempre, pero en este tiempo más, no solo se condiciona a hacer ejercicio, sino también alimentarse bien. Por ejemplo, el comer mucho carbohidrato, el comer mucho pan, nos ayuda a crecer la panza. Entonces tengamos cuidado con comer mucho pan, mucho carbohidrato. El comer solo carnes en la semana es perjudicial, también solo carne. Agreguémosle pescado, carnes rojas combinadas con carnes blancas. Agreguemos también ensaladas. Por ejemplo, no comer mucho azúcar, mucho dulce, mucho refresco, que en este momento yo creo que todos por eso estamos medio cachetoncitos, por el hecho de que estamos comiendo mucho, ya que estamos encerrados. Eso nos genera más ansiedad y tenemos que equilibrar esa parte de la alimentación con la parte física. Es importante que lo hagamos de esa forma. No sé si se me escapó algo de la pregunta. No, está claro, licenciada. Muchas gracias. Quiero compartirle un mensaje que envía la estimada Elizabeth Fiallos. Ella le dice, buenas noches a todos. Muy bonito lo de los grupos. Me gustó, nunca lo había hecho. Gracias por compartirlo de esta forma. Saludos desde Ceiba. Gracias, muchas gracias. Estaba esperando la pregunta, perdón. Muchas Sí, gracias. Qué bueno que participó y la tecnología nos permite realizar este tipo de actividades. Es maravilloso. Sí, tenemos otra pregunta aquí, ¿verdad? No voy a dar nombres para que sea anónimo mejor. Nos dice, ¿qué aconseja una persona que estudia y trabaja y casi no tiene tiempo para sí mismo? Oh, wow. Bueno, qué bueno que, no sé si escuchó todo el taller, pero a veces cuando nosotros decimos no tengo tiempo, no me ajusta el día, revisemos nuevamente cómo estamos administrando esas actividades. O sea, yo puedo estudiar y trabajar, de hecho yo lo hago, trabajo, estudio, pero ¿cuál es, por ejemplo, mi rutina? Me levanto 5:30, 6 de la mañana, la normal, no en este tiempo de pandemia. Voy a trabajar, trabajo mis 8 horas diarias de 8 a 4. Luego, pues, si tengo alguna actividad ministerial, porque voy a la iglesia, entonces se la dedico. Y también en la parte intelectual estudio, estoy terminando la maestría, como les comentaba, y también le dedico unas 2 horas a eso, etcétera. Lo que sí le quiero decir es que sí tiene tiempo y se lo voy a comentar. El problema es que muchas veces no sabemos utilizar o administrar el sí y el no. Por ejemplo, si yo dormí las 8 horas trabajé y usted trabaja ese tiempo, claro, si trabaja 15 o 20 horas se le va a hacer muy complicado. O si trabaja 10, 12 horas se le va a hacer muy complicado aprovechar el tiempo porque eso le está reduciendo esas 4 horas, aparte de las 8, le está reduciendo el tiempo que le puede dedicar a otra cosa. Si estudia, yo sé que lo que tal vez le pasa es que llega a su casa y llega cansado, entonces no tiene como ánimos para las 3, 4 horas o 5 que le restan del día, dedicársela a otras cosas, pero lo puede hacer. Por ejemplo, si yo llego a mi casa, puedo hacer ejercicio y eso me va a ayudar a mejorar mi crecimiento, mi físico, mi mente, o las prácticas espirituales de las que hablamos, y también el saber decir no a ciertas cosas. Hay personas que a todo le dicen que sí.
No sé si han visto ustedes la película Sí, señor, de Jim Carrey. Esa película me gusta mucho porque la enseñanza es que, bueno, él está personificando a alguien que está en un ejercicio de decirle que sí a todo en la vida para ser positivo. Pero resulta que él se lo toma muy a pecho y resulta que va de viaje, hace practica deportes, cumple aventuras, todo eso, y se hace una persona más atractiva personalmente, pero el decirle que sí a todo lo mete en problemas porque realiza actividades que él no quiere hacer, pero como según él a todo le tiene que decir que sí, entonces se mete a problemas. Entonces no siempre decir que sí a todo es bueno, como tampoco es sano decirle que no a todo. Es volver al principio del taller, saber administrar estas dos palabras. Entonces mi consejo es que evalúe qué es lo que le está absorbiendo el tiempo y a qué le tiene que decir que sí y a qué le tiene que decir que no. Pero 24 horas yo le aseguro que sí le pueden ajustar. Claro, yo sé que tiene que descansar, pero una hora, media hora que le dedique, por ejemplo, al ejercicio, que le dedique a leer un libro, eso le va a ayudar también para su crecimiento personal. Sí, gracias, licenciada, por su respuesta y su aporte. Tenemos otra pregunta. ¿Qué aconseja a una persona, perdone, cuánto tiempo recomienda dedicar a las redes sociales? Ah, qué buen punto. Excelente pregunta también. Miren, ojo con el celular. Se los dice alguien que también lo ha vivido. Conozco personas que están en las redes sociales hasta 10 horas, 6 horas, 8 horas. Eso les reduce el tiempo para estar con su familia, eso les reduce el tiempo para hacer ejercicio y otras actividades. De hecho, conozco personas que se duermen con el celular en la mano. Bueno, déjenme decirles que hasta alguien aquí en la familia, no voy a revelar el nombre, yo lo regañé porque se duerme con el celular en la mano viendo videos. También a mí me ha pasado que pongo el video, lo dejo allí y me duermo. Eso es incorrecto totalmente. Entonces hay que saber administrar el tiempo con las actividades en el tiempo con el celular. Por ejemplo, el celular, no tenerlo tan cerca cuando nos vamos a dormir, porque eso perjudica. Y ustedes dirán, sí, pero si espero una llamada, pero usted tiene que delimitar el tiempo, cuánto tiene que descansar. Entonces, tener el celular a la par y ese celular vibra o ese celular suena, nos está despertando, nos está quitando horas de sueño. Por ejemplo, el celular es bueno tenerlo lo más lejos que se pueda a la hora de dormir. Si usted tiene un tocador y lo tiene a 2, 3 metros o lo tiene muy cerca, no es correcto. Déjelo en un lugar donde lo pueda tener, que pueda descansar. Yo a veces lo dejo a 5 metros y ya cuando voy a dormir no respondo. Lo pongo a veces en silenciar o de hecho déjenme decirles que últimamente solo en vibrar para que no me esté sonando en cada instante. Entonces, en cuanto a la pregunta de las redes sociales, usted le puede dedicar 1 hora, 2 horas, pero todo depende también de las responsabilidades, porque si usted tiene que estar, está en la reunión, pero tal vez está físicamente en la reunión, ya sea familiar, de trabajo, con amigos, pero su mente está en el celular o su mente está en las redes sociales en un tiempo que está perdiendo en ese momento, porque tal vez su cuerpo está allí, pues su mente está en otro lado. O si la pregunta va orientada en cuánto tiempo de holgura se le tiene que dedicar, pues dependiendo de cada quien. Hay personas que utilizan las redes sociales para promocionar su negocio. Las redes sociales nos permiten ahora tener videollamadas. Entonces, no creo que haya un tiempo de decir, este es el tiempo ideal. Pero por supuesto que no sea algo que abuse, que no sea algo en exceso y que nos quite el tiempo para equilibrar nuestra vida. Gracias por el aporte, licenciado. Tenemos otra pregunta. ¿Qué nos aconseja cuando no podemos concluir lo que hemos agendado? Perfecto. Primero, ponerse metas sencillas en el día. Entiéndase por sencillo, metas que se puedan cumplir. Yo no puedo poner, por ejemplo, como una meta, se me ocurre en este momento, terminar un libro en 1 semana. Por ejemplo, terminar de escribir un libro en 1 semana. Esa es una meta irreal, es demasiado exigente para el tiempo que yo sé que tengo y no lo voy a cumplir. O no me puedo poner en el día 30 actividades porque es demasiada actividad para las 24 horas que tengo. Entonces, se puede hacer una agenda no solo diario, sino semanal o quincenal o mensual. Entonces, usted va poniendo en el día, yo puedo hacer estas
después de mi trabajo y después de dormir estas 3 actividades, estas 2 actividades, o esta actividad que yo sé que me va a llevar unas 4 horas y después pues descanso. Ese es otro punto también que creo que no lo hablé. El descansar es bien importante, descansar. Pero descansar no es que yo termino una cosa y voy a otra que necesariamente me gusta, porque el ver tele, el ir al cine es recrearse y uno puede descansar. Pero cuando hablo de descansar es parar de hacer toda actividad y hacer descansar el cuerpo, relajarse. Puede ser siestas, puede ser relajar el cerebro, o sea, calmarse y estar en un estado en el cual yo no puedo estar haciendo ninguna actividad. Entonces, replantearse nuevamente esas actividades y volverlas a retomar. Nunca está perdido nada. Hay personas que, por ejemplo, tienen 50 años y nunca se graduaron. Y yo les digo, ¿por qué no volvés a retomar el estudio? No, es que ya estoy viejo, es que no sé qué. ¿Quién dice que estás viejo? O sea, ¿quién te dijo eso? Puede volver a retomar sus actividades y sus proyectos. Si no puede cumplirlos en el día, analice cuáles son esas metas medibles que yo puedo hacer en el día y las demás irlas postergando, que es lo que sucede en el trabajo también. Así como el círculo, que yo le enseñaba que es cíclico, hay trabajos que son cíclicos. Usted termina una actividad o a otra, termina una actividad a otra y todos los días es lo mismo. Entonces, por eso a veces no cumple las 8 horas porque usted quiere terminarlas todas y en lo que termina todas las actividades, después viene otra similar y otra similar. Cada día tiene su afán, dice la Biblia, y cada día hay que cumplirlo y cada día hay que ponerse metas alcanzables para poder terminarlas. Sí, gracias por su aporte, licenciado. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué me aconseja cuando, o qué puedo hacer, mejor dicho, cuando siento que no tengo salida? ¿En qué me puedo distraer? Me imagino que se refiere cuando uno está aturdido o que está con un nivel de estrés bastante alto. Bueno, miren, como persona creyente, como hijo de Dios, yo aconsejo que oren. Yo aconsejo mucho que oren. Yo aconsejo que hablen con Dios. Eso es una práctica muy interesante porque es espiritual, pero es práctica también. Yo a veces así me he sentido, le oro a Dios y dejo mis cargas. Jesús decía, vengan a mí con sus cargas que yo los voy a hacer descansar. Y eso es real. Les doy mi palabra que es real. Lo otro es que si se siente muy aturdido, pues primero, como les mencionaba anteriormente, descanse. Por ejemplo, las mujeres tienen esa habilidad que usan los 2 hemisferios. Entonces la mujer puede estar cambiándole el pañal al niño, ver la televisión, escuchar lo que está hablando el vecino, barrer y trapear. O sea, pueden hacer esas 4 al mismo tiempo. El hombre no, porque somos creados diferentes. El hombre usa un hemisferio más que los 2. No significa que la mujer sea más inteligente que el hombre, es que así nos creó Dios. La mujer es multifacética generalmente, pero en cuestiones de equilibrio, eso genera estrés también. Entonces, aunque la mujer esté cumpliendo con todo, en algún momento se estresa. Han visto cuando gritan, cuando discuten, ¿y por qué vos no me ayudas en esto y lo otro? Claro, tiene que ayudar también, como se los decía, los hombres en la casa, ¿verdad? Pero a veces el hombre está en una actividad, no la ha terminado, y tal vez la esposa le dice, y esto y lo otro, y esto y lo otro, y nosotros somos más difíciles de hacer cosas simultáneas o al mismo tiempo. Entonces hay que descansar. El cuerpo es importante que descanse. Cuando digo descanse, no solo es dormir o la siesta, sino reposar, estar en un estado de relajamiento. Ahí puede aprovechar también, con otra pregunta que me hicieron anteriormente, ver las redes sociales, distraerse. El humor es importante. Usted puede ver programas de humor. Eso relaja también. Algo que la haga reír, que la haga desestresarse. Y volvemos a la parte recreativa. El jugar, el hacer algo que a usted le guste. Puede ser tocar un instrumento, puede ser leer un libro, puede ser hacer ejercicio, puede ser jugar fútbol. Bueno, no sé si es hombre o mujer que me hizo la pregunta, o practicar un deporte. Eso relaja también, eso ayuda también. Y eso libera toxinas incluso y nos ayuda a poder estar equilibrados, descansados y no estar aturdidos. Y también otra cosa, dedicarle el 100% a una actividad en determinado momento y no el 20% a una, el 20% a otro, el 20% a otro y así, sino el 100% a una, parar, si tengo que descansar, descanso. Por ejemplo, los que, no sé, bueno, varios aquí creo que han hecho su tesis. Hay gente que dice la tesis es del diablo porque eso cuesta, eso es tremendo. A veces hasta nos absorbe mucho tiempo del día
Pero yo les aconsejo a las personas, cuando usted ya se sienta aturdido de esa actividad, descanse 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, porque después las ideas no fluyen, después ni quiere ver la computadora, después nos duele hasta el trasero de estar sentados y estar escribiendo, de estar pensando. Entonces, en esa parte nosotros tenemos que aprender a descansar. Dice la Biblia que Dios creó al mundo en 6 días y al séptimo descansó. No significa que se durmió, significa que descansó de toda actividad que él hizo. O sea, dejó finalizada toda actividad que él hizo y quedó tranquilo. A veces el estar tranquilo, el estar callado, el estar disfrutando de un buen momento también relaja. Muchas gracias por su aporte, licenciado. Quiero compartirle un comentario que le hace nuestra estimada Milgia Garay. Dice, excelente presentación, súper buena. Muchas gracias por todos los consejos. También nos comparte otra estimada que dice, lo más relajante es irse para un lugar donde creamos que podemos olvidar todo por un momento. En mi casa, cuando voy a mi lugar. Sí, también viajar es importante. Solo que tengamos el cuidado, les repito, el exceso, que les quede esa palabra, el exceso. El viajar es importante, relaja, a mí me gusta mucho viajar, me gusta conocer lugares, me gusta aventurar, pero también el viajar demasiado, eso genera estrés también, porque conlleva una preparación, conlleva gastos, conlleva el estar yendo de un lugar a otro. Entonces eso, aunque parezca mentira, pero genera estrés también. Entonces, pero sí, si se hace de una forma moderada o equilibrada, es importantísimo tomar nuevos aires, ir a lugares bonitos, ir a conocer, viajar, compartir. El famoso mochilero que le decimos nosotros es muy bueno, muy buen aporte. Sí. Gracias, licenciado. Teníamos ciertos participantes que levantaron la mano. No sé si querían hacerle la pregunta directamente a usted. Si hay alguno de los participantes que quiera activar su micrófono para hacer su interrogante, le escuchamos, ¿verdad? Buenas tardes, mucho gusto. Saluda a Néstor Paz. Mucho gusto, Néstor. Pasante de la carrera de Ingeniería Financiera de la Universidad Politécnica de Ingeniería. Muchas gracias por su aporte. Ahorita, manejar el tiempo sí es prioridad, pero a la vez a veces como padres de familia, tenemos que manejar nuestro tiempo y tenemos que manejar nuestro tiempo de nuestros hijos para dar las clases virtuales de 8 a 12, más nuestras clases, más nuestro trabajo, más ese montón de situaciones que tenemos en el entorno ahorita con toda esta cuestión de emergencia nacional. Mi pregunta es, volviendo al tema de llevar las prioridades, porque si no nos vamos a volver locos todos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos, porque los profesores de nuestros hijos a veces no entienden por qué es en la mañana y es de lunes a viernes, estamos nosotros en posición de poder decirles a los maestros, señores, también nosotros tenemos nuestro tiempo, ¿verdad? Y esa es a mí la parte en la que uno a veces quiere agarrar el teléfono y llamar al maestro y decirle, señor maestro, yo sé que esto es un compromiso de todos, de ustedes, de nuestros hijos, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo nosotros como padres necesitamos nuestro tiempo porque tenemos otras actividades que hacer, porque muchas veces hasta en nuestra casa tenemos que estar de 8 a 12 callados, no puede haber un ruido. Entonces yo, por ejemplo, esta es mi segunda semana que tengo que estar con mis hijos en clase, entonces yo a veces me siento como, hijo, ¿cómo hago para llamarle a esta señora y decirle que yo también estoy con otras actividades y más las actividades de la universidad? Básicamente yo, no es una como pregunta, pero es una manera como de desahogo que le estoy diciendo ahorita, porque sí son hasta 4 cosas, aparte de las nuevas cosas que aparecen de trabajo y de las otras situaciones que uno a veces trata hasta no de comprometerse más de la cuenta. Básicamente eso es como algo que quería compartir, porque sí estamos ya integrándonos como que es lo que va a ser el día a día que nos toca hasta diciembre, ¿verdad?
Perfecto, qué buen testimonio, le agradezco y cae en la realidad. Es importante que nosotros eh, podamos dialogar. Yo creo que el ser humano fue creado con la inteligencia para dialogar. Los animales no pueden dialogar, las plantas mucho menos, nosotros sí. Es lo mismo que, por ejemplo, en cuestiones laborales. Yo les comentaba que a veces el sobrecargarse de actividades y cubrir un puesto o varios puestos que pueden cumplir 3, 4 personas es bien complejo. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Rendirle cuentas al empleador y decirle, mire, jefe o jefa, realmente yo no puedo cubrir mis actividades porque necesito una colaboración. Yo necesito que usted me ponga un asistente, o necesito que alguien me ayude o que varios me ayuden, porque aunque yo quiera, aunque yo me proponga, no puedo salir con esto. Entonces, volviendo al tema y aterrizando lo que hablaba el compañero, pues no es tan mala idea que dialogue. Por supuesto, hay que hacerlo en el ámbito, en el término del respeto, de valorar, ¿verdad? A la otra persona. Yo sé que molesta, yo no tengo hijos, pero sí me han comentado amigos que eso molesta. Y hablarlo y decirle, bueno, tienen que tomar acciones. Creo que en las instituciones de escuelas y colegios hay un comité de padres de familia. Entonces eso es bueno comentarlo. Y bueno, si no quieren hacer nada los padres de familia, hablar directamente con el director o la profesora o los profesores para hacerle ver su inquietud. Pero el diálogo es muy importante porque yo no le puedo dar un consejo como aconsejarle algo que está en manos de un tercero, por ejemplo. Es bien complicado. Entonces ahí la decisión depende de la institución educativa y por supuesto también la postura que tomen los padres de familia. Entonces yo creo que una buena reunión en Zoom, bueno, es lo más recomendable, o WhatsApp, o de alguna forma como se puedan reunir, plantear esta situación, comentarle su inquietud, decirle, mire, realmente yo necesito que no dejen tanta tarea. Bueno, no me quiero meter en un lugar cenagoso, pero miré un video en Facebook, o varios videos he visto, de niños que salen llorando. No sé si es real o no, puede ser que sí, o puede ser que no, pero que sale llorando porque está frustrado y la mamá se desahoga en Facebook, como lo hace el compañero, y empieza a decir, miren, ya estamos cansados, dejan demasiada tarea, no podemos cumplir en el día. Yo creo que es parte también de administrar esa parte educativa de los docentes, el poder entender que todos tenemos múltiples actividades y que todos, como decía usted, hacemos diferentes cosas en el día. Entonces, no cargar o sobrecargar por pretender decir que estamos laborando, sino el poder llegar a un acuerdo. Pero sí le aconsejo que dialogue con la persona o personas encargadas y que pueda hacerle ver su inquietud para que esto no siga sucediendo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, licenciado Marvin. Y bueno, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Si tienen más preguntas, quisieran tener algún consejo en cuanto a este tema, pues el licenciado les dio su contacto, ¿verdad? Pueden escribirle, que él con mucho gusto le va a responder, ¿verdad? Ya sea a través de las redes sociales, correo o como lo hizo saber, ¿verdad? Quizás el licenciado, si nos comparte otra vez nuevamente su contacto, por favor. Sí, no Y sé, pues... perdón más, no sé si aquí se puso la última, permítame. Voy a tratar de compartirles la primera diapositiva. Sí, sí, y para ir concluyendo, ¿verdad? Nos hemos dado cuenta que el tiempo realmente no lo podemos administrar, ¿verdad? Realmente es algo que se sale de nuestro medio, pero realmente sí podemos administrar u organizar todo lo que sean nuestras actividades, ¿verdad? En diferentes campos, como lo mencionaron, como la parte intelectual, emocional, espiritual, social, recreativa y física, ¿verdad? Lo que se busca realmente, pues, es llegar a obtener un equilibrio en todas, ¿verdad? Para que no estemos como con problemas de salud también, porque recuerden que esto, pues, genera lo que es la fatiga, el estrés, y muchas veces ya empieza a tocar con enfermedades como gastritis y todas estas cuestiones que al final nos afectan, y ahí es donde pues lamentablemente se tiene que invertir tiempo y dinero en
cosas que no teníamos previstas, ¿verdad? Entonces, lo que se busca también es llevar una vida integral, ¿verdad? Que la podamos manejar y que esté de acuerdo a nuestros intereses también, ¿verdad? Quería mencionar algo, licenciado, disculpe. No, solamente verificar si pueden ver la diapositiva del contacto. Sí, entonces en este momento, todos los estimados participantes que quieran tomar el dato, pues aquí está en pantalla para que lo puedan obtener, ¿verdad? Y bueno, para ya ir finalizando, pues tenemos las palabras de la vicerrectora, la ingeniera y máster Rina Enamorado. Buenas noches de nuevo. Muchísimas gracias por haber compartido esos conocimientos. Creo que nos ha servido, ha sido un tiempo provechoso. Hasta el ejercicio que estábamos tomando a principio, el ejercicio en grupo que estábamos tomando en mi grupo, algo como de broma, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho antes de la pandemia y qué estamos haciendo ahora? Estaba mencionándoles a mis compañeros de grupo que no hemos cambiado, pero ya reflexionando un poco, ¿verdad? Sí hay cambios en algunas personas, sí ha habido cambio sustancial y hemos valorado más lo que es nuestra salud, nuestro tiempo, ¿verdad? Lo hemos aprovechado con nuestra familia, hemos visto quiénes son nuestros amigos cercanos, quiénes se han preocupado por nosotros o quiénes se han alejado, ¿verdad? Pero hemos también nosotros ser parte de ese alejamiento, porque si sentimos que alguien se alejó, pues está en nosotros traerlo de nuevo. Siento que ha sido un taller muy beneficioso en lo personal y espero que para cada uno de los que han participado sea también provechoso y sea un tiempo también para que reflexionemos. Muchísimas gracias a la Máster Idania y a usted también, Máster Carías, que comparten con nosotros este tiempo. Gracias de verdad, en nombre de la comunidad UPI. Muchísimas gracias, al contrario, muy agradecido con la invitación y qué bueno que pudimos reflexionar todos y aprender un poco. Sí, muchas gracias. Igual a la universidad por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir una temática que está siendo bastante importante, ¿verdad?, en lo que es nuestra vida cotidiana en diferentes aspectos como lo vimos. Gracias a cada compañero, ¿verdad?, colega que estuvieron aquí presentes, al igual que nuestros estimados estudiantes y nuestras autoridades académicas, ¿verdad? Y bueno, pues quiero pues despedirle, ¿verdad? Porque ya estamos casi a la hora y pues dándole gracias, como vuelvo y repito, a todos. No sé si el licenciado Marvin quiere agregar algo más. Pues darle gracias a Dios siempre por estas oportunidades. A todos ustedes, pues recomendarles de que vamos a salir de esto y que no entremos en una situación de desespero, de miedo, de frustración, que yo sé que en algún momento lo hemos pasado particularmente, y abriéndoles mi corazón les cuento que yo perdí un familiar, ¿verdad? Pero sé que ahora está en la presencia de Dios y todo tiene un propósito, que podamos aprender. La idea del taller es que también reflexionemos cuando salgamos de esta pandemia, cómo vamos a seguir aprovechando nuestras actividades, cómo nosotros podemos crecer personalmente, espiritualmente y en todas nuestras áreas para que podamos ser personas íntegras y le hagamos un bien incluso a la sociedad, porque el estar con un estado óptimo de ánimo, el tener un buen estado físico, el poder crecer intelectualmente, el estar saludablemente en la parte espiritual, emocional, todo esto nos lleva a ser personas realizadas en lo personal y podría decir de que eso nos va a ayudar a poder sobrellevar muchas situaciones como la situación de conflicto que estamos llevando de la pandemia. Particularmente yo pensé que no íbamos a soportar mucho esto. De hecho, hay muchos que se han desesperado, incluso hay estadísticas en base a suicidio por este tema, pero gracias a Dios, pues que nosotros
confiamos en Dios y dentro de lo que podemos, donde estamos, sabemos que somos personas que cada día lo abordamos de una manera positiva, sabiendo de que Dios tiene el control y que podemos salir adelante. Así que muchas gracias nuevamente a toda la UPI, la universidad, y espero que crezcan y que sigan pues aprovechando todo el tiempo en este tipo de webinar. Sí, bueno, Gracias. licenciado, de parte de la Universidad UPI, pues queremos darle muchas gracias, ¿verdad? O agradecerle, mejor dicho, su enorme aporte en este taller, ¿verdad? Que creo que ha sido un aprendizaje significativo para cada uno de nosotros, para hacernos reflexionar. Y pues también me menciona la ingeniera Rina que su diploma se le hará llegar por correo, ¿verdad? Entonces, Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas Gracias por su gracias. aporte. Sí. Perdón, Master. Eso lo valoro mucho. Muchísimas gracias. Y claro que lo vamos a recibir con mucho agrado. Sí, y antes de terminar, solo quiero comentarle algo. Dice por aquí nuestra estimada Diana Rodríguez, gracias por la invitación, excelente tema, bendiciones a todos. También nos dice nuestra estimada Elizabeth Fiallos, esperamos otras invitaciones, ingeniera Rina, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo, pues damos por finalizado este taller, agradeciendo a cada uno de ustedes por su valiosa colaboración y participación, todas las preguntas que se hicieron, y pues les deseamos una feliz noche, un feliz fin de semana y pues buen provecho para los que no han cenado, ¿verdad? Y muchas bendiciones. Hasta luego. Bendiciones a todos. Buenas noches y gracias. Buenas Buenas noches. Buenas Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Saludos desde La Buenas Ceiba. noches. Saludos Gracias, de la gracias. Entonces,